Saludos, soy la licenciada en terapia física Claudia Pamela González Bueno y en esta ocasión te voy a presentar un esquema de tratamiento mediante la técnica de neurodinamia para los nervios del miembro superior, radial, mediano y cubital. Cabe destacar que la paciente dio su consentimiento para poder aparecer en este video, por lo que no hay ningún tipo de problema en que tú puedas tomarlo como un recurso didáctico. Muchísimas gracias y disfrútalo. En este video voy a demostrar una de las técnicas que se puede utilizar para poder descomprimir y trabajar a los nervios. Se llama técnica neurodinámica. Este método se utiliza primordialmente para poder trabajar el dolor neuropático que es ocasionado por la compresión nerviosa en diferentes continentes. La neurodinamia puede funcionar tanto como un método de evaluación como un método de tratamiento. En esta ocasión solamente me voy a enfocar a trabajar aquellos nervios del miembro superior más grandes y más importantes, que son el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Antes de poder trabajar neurodinámicamente a cada uno de estos nervios, es importante preparar el contenido que envuelve a cada uno. Es por eso que, dependiendo de la extremidad que voy a trabajar primero, va a ser el tipo de manipulaciones que voy a trabajar. Debo de preparar a las estructuras anatómicas que van a dar lugar al plexo braquial. En este caso me voy a concentrar en el cuello para poder ubicar diferentes tensiones. Con permiso, señora, me va a indicar por favor si en algún momento siente molestias o percibe algún malestar o tensión, ¿de acuerdo? Voy a hacer una serie de manipulaciones. Si alguna de ellas resulta ser muy agresiva, por favor me indica para que me detenga. Comienzo con la preparación cervical, haciendo un diagnóstico de hacia dónde se dirige la tensión en el cuerpo de mi paciente. Hago unas ligeras flexiones de cuello, seguidas de lateralizaciones que van a ir hacia la línea media. En este caso, al hacer la lateralización hacia la izquierda, puedo percibir un claro bloqueo del movimiento que indica tensión del lado derecho. Voy a comparar con el lado izquierdo, en el cual no se percibe algún bloqueo. Voy a ser persistente. Ahora voy a realizar unas pequeñas tracciones que no rebasen el límite fisiológico y no lleguen al límite doloroso de la paciente. Inhale profundo, por favor. Voy a jalar un poco. Exhale. Voy a traccionar el cuello hasta que perciba ese límite fisiológico, el cual no voy a rebasar, seguido de una ligera flexión y también de lateralizaciones. El mismo bloqueo se percibe hacia el lado izquierdo, junto con una respuesta motora a nivel cervical y a nivel del hombro. Puedo observar una ligera contracción de las fibras superiores del trapecio que me indican aumento de tensión. Ceso la tracción, inhale profundo. Exhale y posteriormente voy a hacer unos ligeros balanceos laterales a nivel cervical. ¿Puede colocar su mano junto a su cuerpo, por favor? Gracias. Ahora voy a colocar una de mis manos alrededor del oído de mi paciente para poder realizar una ligera rotación. Después de la rotación, voy a colocar mi mano en el hombro de la paciente, de tal manera que trabaje descenso suave. ¿Es molesto lo que le estoy haciendo? No.
también puedo preparar el contenido realizando una ligera lateralización con descenso del hombro. Me estoy enfocando al lado derecho, pues es donde percibí la tensión durante mi proceso de evaluación y preparación cervical. Posterior a esto, regreso la cabeza a la línea neutra y procedo a hacer las movilizaciones neurodinámicas. Señora, ¿podría por favor moverse hacia la orilla de la camilla muy despacio? Un poquito más pegadita. Así está bien. Estire sus piernas. La idea de colocar un rodillo a nivel de hueco popliteo es para poder limitar la tensión que puede existir a nivel de toda la cadena, que influye también en las movilizaciones neurodinámicas. Su cuerpo un poco más hacia la orilla, por favor. Ahí está perfecta. Debemos procurar que la paciente se mantenga en una posición cómoda, de tal manera que también yo pueda manipular. De modo que vamos a comenzar con el nervio radial. El nervio radial es un nervio mixto que se encarga tanto de la inervación motora como de la inervación sensitiva de toda la cara posterior del brazo. Parte o se bifurca desde el nervio axilar para poder pasar hacia la cara dorsal, tanto del antebrazo como de la muñeca y de la mano. Es el encargado de los músculos extensores, así como toda la sensibilidad de la cara posterior del miembro superior. Para poder comenzar con la movilización neuromeningia, me voy a colocar en dirección caudal al paciente. Voy a apoyarme de un banquito que me va a servir para poder realizar las movilizaciones. Debo comenzar con el descenso del hombro, seguido de la extensión del codo, rotación interna, flexión de muñeca y dedos, y después una abducción. ¿Percibe tensión? Sí. ¿A qué nivel? En la muñeca. En la muñeca. ¿Cómo aumenta la tensión a nivel de la muñeca? Voy a liberar un poco la flexión de los dedos y la muñeca, de tal manera que al hacer de forma repetida el movimiento de extensión y flexión ligera, la tensión debe ir disminuyendo. Cuando la tensión disminuya, me avisa, por favor. ¿Serio? En el momento en que cede la sensación de tensión, voy separando cada uno de los elementos de mi movilización y coloco en posición de reposo la extremidad de mi paciente. Una vez hecho esto, procedo a colocarme en dirección craneal a mi paciente para poder realizar la movilización neuromeningia del nervio cubital. Para el nervio cubital necesito trabajar el descenso del hombro. En este caso voy a hacer el descenso con el antebrazo, ya que la complexión de mi paciente es un poco más grande y es importante mantener el descenso para poder proteger al plexo braquial. De otra forma no vamos a poder realizar la movilización de forma segura y eficaz. Entonces, hago el descenso del hombro y coloco mi mano para poder bloquear este descenso. Retomando la movilización neurodinámica para el nervio cubital, hay que recordar que como terapeuta me voy a colocar en dirección craneal a mi paciente. Voy a descender el hombro con mi antebrazo para bloquear este movimiento apoyada sobre la camilla. Posteriormente hago una ligera flexión de codo, extiendo la muñeca y los dedos. Posteriormente
realizo una ligera rotación externa. ¿Percibe tensión? En la palma de la mano. En la palma. Como percibe tensión en la palma, entonces voy a liberar un poco de tensión a este nivel. Cuando desaparezca me avisa, por favor. Puedo incluso mover un poco más hacia rotación externa. ¿Percibe mayor tensión? En el dedo chiquito. En el dedo meñique. Entonces, me dirijo hacia el dedo meñique y libero esa tensión. ¿Hay alguna molestia? Y coloco a mi paciente en posición de descanso. Por último, vamos a trabajar con el nervio mediano. Para el nervio mediano podemos trabajar dos posiciones de partida. Se puede manejar la lateralización del cuello o el descenso del hombro. Se recomienda que se parta de la lateralización del cuello hacia el lado contrario a la tensión. Esto va a permitir que durante la movilización ya no se tenga que utilizar como recurso el descenso del hombro. Es muy importante que tengamos cuidado no solo con el plexo braquial, sino con el origen del nervio radial, ya que va a pasar por encima y delante de la cabeza humeral. El nervio mediano se va a encargar de prácticamente toda la inervación, tanto motora como sensitiva, de la cara anterior del miembro superior, limitándose a la cara, el dedo índice, dedo medio y cara radial del dedo anular. Una vez que maneje la lateralización del cuello de mi paciente, voy a apoyar mi mano en esta posición. Voy a hacer abducción del hombro a 90 grados, extensión, rotación externa y extensión de muñeca y dedos. ¿Se siente mucha tensión? Sí. ¿A qué nivel? De la muñeca hacia la axila. Okay. En ese caso, vamos a quitar un poco de rotación externa. ¿Mejora? Sí. ¿Cómo percibí tensión a nivel del cuello en mi paciente en el momento de la exploración? Voy a pedirle que mueva su cabeza hacia el centro y después dirija la oreja hacia el hombro. Ahora al lado contrario, oreja al hombro y al centro. Ahí, oreja al hombro, al centro. De esta manera voy a trabajar todo el contenido del nervio mediano. Un poco más, por favor. Nos quedamos en esa posición. Y ahora voy a probar a hacer un poco más de rotación externa o abducción. ¿Es molesto? ¿Sigue la misma sensación de tensión? Pero muy poca. Con hormigueo. Con hormigueo. Las parestesias aparecen como uno de los efectos secundarios de la neurodinamia, ya que hay que recordar que estamos manipulando mecánicamente a cada uno de estos nervios. Regresamos al centro, por favor. Acomodamos a nuestro paciente en posición neutra. Por favor, diríjase al centro de la camilla, muy despacio. Así está. ¿Se siente segura? Sí. Extienda, por favor. Inhale profundo. Exhale. Y descanse. Por favor, no se incorpore hasta que se sienta completamente lista y preparada para hacerlo. No podemos pedirle a nuestro paciente, después de estas movilizaciones, que se levante y se incorpore inmediatamente. Tiene que ser progresivo, primero en decúbito supino. Una vez que mi paciente
se sienta bien, se coloca en decúbito lateral y después en sedestación, tenemos que evitar en todo momento que las reacciones vegetativas resulten peligrosas para nuestro paciente. En este caso puede percibir mareo, puede percibir náuseas, puede percibir calor o puede percibir parestesias continuas. Es por eso que le indico y le recomiendo a mi paciente que se mantenga en esta posición de manera cómoda el tiempo que necesite para poder recuperarse. Muchas gracias y hasta pronto.